Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, hoy desde nuestro Parque de la Salud, con este trasfondo de bombas de cumpleaños, porque hicimos la celebración de nuestros 17 años de Conexión Vital en Manizales y hoy estamos grabando desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, Risaralda, y estamos con el equipo de profesionales de la salud y personal que nos apoya en la atención y labores médicas de nuestro Parque de la Salud. Nosotros queremos todos los días que todos ustedes entiendan el por qué hemos conformado un equipo interdisciplinario para poder llegar a desarrollar un proceso de apoyo terapéutico. Porque yo sigo insistiendo que una sola golondrina en la medicina no hace verano y tenemos que unirnos en equipo para poder prestar un servicio integral. Y en ese proceso de ayuda, de terapia, de asesoría, nosotros siempre cuando llega el paciente iniciamos un proceso de información. Diana ha sido una gran colaboradora nuestra en los programas de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y tiene un contacto directo con los pacientes y yo quiero que ella nos cuente en estos 17 años de Conexión Vital, pero en estos 4 años que estamos nosotros trabajando en nuestro Parque de la Salud, esa información, el por qué en mi caso ya no atiendo solo la consulta y estoy siempre con más pacientes, más médicos para atender los pacientes y poder hacer un proceso integral. Contémosle a las personas cómo ha sido ese interactuar de todos los profesionales de la salud de nuestro parque, Diana, y cuál es la información que usted le da a los pacientes cuando llegan. Bueno, saludos a todos. Hoy en este momento me acuerdo de una palabra cuando inicié en Parque de la Salud que el médico me dijo cuando me estaba haciendo la entrevista para trabajar con él y me dijo: si tú vas a atender a los pacientes como si fuera tu mamá o tu papá, maravilloso. Si algún día tienes algún tipo de problema y no puedes venir a trabajar por eso y no los vas a atender de esa manera, pues ese día preferiblemente no trabajemos, ¿sí? Porque hay que atender a todos nuestros pacientes y hacerlos sentir como si fueran en casa, y por eso nuestros pacientes se sienten también en Parque de la Salud. Entonces, esa pequeña experiencia se las quería contar porque es muy bonita. Todos venimos acá, todos los pacientes vienen y hay que tratarlos como si fueran nuestra familia para que asimismo pues se sientan en nuestros parques. Acá lo que tratamos de hacer con estos 4 años que lleva Parque de la Salud, pues los 17 años de educación del doctor, es precisamente eso: educar el paciente, recibirlo como si fuera en casa, tratar de que tengan la información ampliamente, sentarse con él, darle toda la información para que tengan esa información bien completa y no tengan ningún inconveniente como rápido y aquí nomás. Entonces ese apoyo que nosotros prestamos como auxiliar de enfermería y como apoyo para ellos es darle esa información a los pacientes, y maravilloso porque podemos trabajar en estos campos tan bonitos al aire libre y aparte de eso pues tener la oportunidad de poderle dedicar a cada uno de los pacientes el tiempo que se merece. Muchas personas, yo quiero que la doctora Adriana pase con nosotros porque hemos tenido una dificultad grande cuando llegamos a la consulta y la persona llega a buscar a cualquiera de los médicos y se encuentra con una odontóloga. Bueno, un saludo especial para todos, un abrazo en la distancia, para los pacientes que han asistido, para mis pacientes. Y bueno, vamos a hablar un poco primero, un agradecimiento, doctor, porque este aprendizaje, toda esta educación durante estos 17 años, es para los pacientes, pero también ha sido para todos nosotros, de aprender a trabajar en equipo, de aprender a valorar cada una de nuestras profesiones y especialmente la mía, de cómo un odontólogo se integra dentro de esa consulta médica. Y esa es la dificultad que he encontrado. Los pacientes llegan y no quieren pasar a consulta odontológica, porque ellos vienen a esa consulta médica y no han tenido de pronto la claridad que nosotros vemos el cuerpo de manera integral y que la boca hace parte del cuerpo. Encontramos muchísimos problemas en boca, tratamientos mal hechos, tratamientos empezados, descuido del paciente, enfermedad de las encías, hongos debajo de las prótesis que los celos están tragando constantemente, algunos materiales. Todo eso contamina el cuerpo, todo eso impide de que el tratamiento médico funcione bien. Entonces, gracias a ustedes, mis compañeros, y especialmente al doctor Jorge Enrique, que siempre ha insistido en que la odontología debe ser
una parte integral de la medicina. Pero el paciente dice, pero ¿por qué voy a pasar a odontología? Casi que, a ver, tenemos las historias en la recepción y la doctora Adriana llama al paciente. Luego de una información y una asesoría que ahora les contará Álvaro y demás, que es la persona que está con el equipo en la recepción. Pero entonces, la persona queda mirando a la odontóloga como ¿y usted qué? ¿Pero por qué pasó? Cuéntele, el primero, doctor Germán Ruiz, ¿por qué nosotros siempre consideramos que el paciente tiene que ser evaluado por los odontólogos antes de pasar a la consulta médica? Bueno, entonces, primero que todo, unas felicitaciones a todo el grupo, y más que 17 años, pues es una unión de amistad que tenemos con el doctor Jorge Enrique, y pues es algo histórico cómo se formó la medicina bioenergética en el eje cafetero, primero en Caldas y en este momento Risaralda, pues entonces detrás de todo esto hay una historia de estudio, de amistad y de grupo. ¿Qué hacemos nosotros con los pacientes cuando llegan a consulta? Es importantísimo mirar la boca. Desde la boca se gestan muchas enfermedades desde el punto de vista infeccioso, desde focos de interferencia, desde la medicina neural, de la terapia neural, y es el reflejo de cómo está la persona en toda su integridad de salud. Entonces miramos la lengua, la encía, la articulación, y esto tiene que ver con otros órganos. Entonces necesitamos el apoyo de personas como la doctora Adriana para que nos los valore y le comunique al paciente qué proceso terapéutico tenemos que hacer para ayudarnos en esa integralidad de buscar la salud en el paciente. Es un trabajo en realidad en equipo, porque encontramos un ejemplo, una alteración de la articulación temporomandibular o de esta parte aquí puede afectarnos el oído y la columna. Entonces muchos pacientes de aquí terminan además con el quiropráctico porque nos va a hacer la valoración de la parte de columna. Entonces es un trabajo realmente integral. Si el paciente no ha logrado entender eso, ellos llegan y no quieren pasar, pero mi misión es hacer educación, ni siquiera la evaluación, es educar que la boca hace parte del cuerpo. Si ustedes llegan a entender esto, y ojalá tantos profesionales de la salud que nos vean, pues van a poder unir cabos y decir, por eso hay que trabajar en equipo y poder tener un mejor diagnóstico a través de la historia clínica integral. Y saber que en este proceso de la consulta que hacemos, por lo menos nosotros en nuestros parques de la salud, porque aquí estamos, pero al lado está el otro grupo de médicos que van a llegar después de comerciales, entenderán por qué nos apoyamos uno y el otro en la consulta, y muchas veces el paciente entra o, digámoslo así, cancela una consulta, paga una consulta y lo ve el odontólogo, después lo ve la persona encargada de columna y de quiropraxia y de manejos de masajes y demás, y pasan por laboratorios, se le hacen una cantidad de apoyos, digamos, o acompañamientos diagnósticos para poder hacer un adecuado tratamiento. Y a eso ojalá llegar a nuestra práctica médica, porque somos humanos, nos equivocamos, pero 4 o 5 personas es más difícil que se equivoquen. Vamos a este corte de comerciales. Cuando ustedes ven todo este equipo de profesionales de la salud, se preguntarán si llaman a pedir una cita, en este caso conmigo, ¿por qué yo ya no atiendo una consulta solo? Porque siempre tratamos de que el paciente tenga un proceso de estudios, de paraclínicos y luego de evaluación con el médico para luego verlo en conjunto. Doctora Dafna Rodríguez Bailoy, ella viene de tener una práctica hospitalaria muy grande y toma una decisión personal de unirse a trabajar con nosotros en un proceso de atención más desde la parte integral y humana, como lo decía Diana ahora. Y yo quiero que nos cuente ese cambio y qué es lo que nosotros tratamos de hacer acá con todo el equipo cuando un paciente, por ejemplo, llama, pide información para una atención médica.
Bueno, la idea de esta consulta y por lo cual me llamó a mí tanto la atención desde nivel personal y profesional es precisamente poder volver a valorar un paciente con tranquilidad, con calma, mirando como todos los aspectos de esa persona, de lo que lo llevaron a estar enfermo, de sus conductas, digamos, normales en su vida diaria y de cómo eso puede afectar y llevar a una enfermedad, ¿cierto? Desde ese punto entonces hemos establecido una consulta integral en la cual se hace una valoración inicial por el médico, ya sea el doctor Jorge Enrique o cualquiera de nosotros del equipo de la consulta integrativa, que está el doctor Germán, está el doctor David Cubillos, está el doctor Jorge Enrique Rojas y estoy yo, ¿cierto? Y de ahí derivamos, de acuerdo a lo que se encuentre en esa consulta clínica, a donde qué profesional debe dirigirse el paciente o lo seguimos manejando nosotros mismos, de acuerdo a lo que se encuentre, ¿cierto? Esa valoración a mí me ha parecido muy interesante porque ha logrado darle un manejo integral al paciente. Se une también la doctora Adriana porque ahí encontramos muchísimas cosas que tienen una raíz en la boca, desde dolores de cabeza, bueno, lo que ya hemos hablado en tantas veces en los programas anteriores, y nos permite darle al paciente realmente una solución a los problemas que a veces llevan 20, 30 años sin lograr solucionar, ¿cierto? O sea, desde la parte personal yo estaba muy agradecida con esta oportunidad porque me ha permitido volver a lo que uno como médico siempre sueña, ¿cierto? De lograr hacer un trabajo tranquilo, juicioso, con calma y que le dé realmente una oportunidad al paciente para mejorar. Y desde la parte pues académica también ha sido toda una escuela, no solamente por estos espacios de los programas que nos han permitido tener una educación continuada, digamos que nos obligan a mantenernos al día para poder replicar nosotros esa información al público, y además ha sido una experiencia en la cual conocemos un sinnúmero de otros profesionales que vienen a los programas y que nos enseñan todos los días, ¿cierto? Esta educación médica es una cosa de todos los días porque todos los días cambian y porque todos los días nos encontramos pacientes que se vuelven un reto para nosotros, porque tienen cosas que uno a veces nunca ha visto o cosas muy complicadas de manejar que ya se les han dado todas las oportunidades y no han logrado, digamos, éxito en un tratamiento. Por lo tanto, esta consulta y esta parte de la educación continuada con respecto al programa ha sido muy interesante y nos ha sido de gran ayuda para todos. Una de las cosas que nosotros tratamos cuando el paciente llega a la consulta es que el paciente tenga unos apoyos diagnósticos. El doctor Eduardo López es la persona que coordina el programa de bacteriología del Laboratorio Clínico en Dos Quebradas, en nuestro Parque de la Salud. Y cuando el paciente llama a pedir la cita, tratamos que vengan ayunas, que traiga un coprológico y un parcial de orina y que le podamos hacer exámenes de laboratorio que además se procesan en poco tiempo para que acto seguido a la consulta podamos tener nosotros resultados de exámenes actuales y poder nosotros basarnos en esto para un buen diagnóstico. Gracias. Los pacientes que nos llegan realmente son personas que ya llevan 5, 10, 15 años con su problema de enfermedad y no han tenido como respuesta en las EPS. Entonces llegan aquí con el doctor Rojas y se les hace unos exámenes de laboratorio clínico, también se les hace un rastreo ecográfico o un electrocardiograma o una endoscopia. O sea, estas son cosas diagnósticas para que el médico tenga un apoyo. Y ya que el paciente ha sido toreado, digamos, con tantos medicamentos, ellos realmente tengan ese apoyo y puedan definir un diagnóstico. En los exámenes de laboratorio hacemos unas rutinas que llamamos nosotros, que son exámenes sencillos, económicos y rápidos de hacer. Tenemos como un cuadro hemático, una glicemia para el azúcar, colesterol y triglicéridos para las grasas, perfil lipídico, que son grasas también, una creatinina que nos dice cómo está el riñón, cómo está filtrando la sangre el riñón, que esa es la función del riñón, filtrar la sangre, un ácido úrico para ver la gota, que es el dolor en el dedo gordo del pie o en el talón, un parcial de orina para ver una infección urinaria, un examen de tiroides, ¿sí? Que la tiroides es la glándula que está aquí en el cuello, y es la gerente del organismo. Si esa está mal, todo funciona mal. Y en las personas mayores de 40 años, sobre todo los hombres, le hacemos un antígeno prostático, ¿sí? en sangre. Entonces, ya el paciente pasa a la consulta con los exámenes de laboratorio, con las ecografías o con el electrocardiograma, y ya el médico tiene un apoyo para hacer el diagnóstico. Algo que me parece ahí también muy importante decir con respecto a los apoyos diagnósticos es que no
esperemos solamente a la parte de la enfermedad, ¿cierto? O sea, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que es una diferencia con respecto al resto de las prácticas que uno hace, es la posibilidad de hacer una intervención preventiva en muchos de los pacientes. Hay pacientes con glicemias por ahí de 300 en la calle que no tienen absolutamente ningún síntoma y que realmente no vale la pena esperar a que tengamos una complicación de una diabetes para empezarla a tratar. Por eso es tan importante y promovemos estos paquetes, digamos, tanto ginecológico como los de laboratorio que acaba de decir el doctor, o el rastreo ecográfico, como parte de prevención, porque no todas las enfermedades dan síntomas. Eso me parece muy importante recalcarlo, porque ha sido uno de los grandes éxitos de lo que hacemos acá, que muchas cosas nos hemos encontrado de los pacientes sin ningún síntoma y se han podido hacer unas intervenciones rápidas que permitan al paciente tener una vida, digamos, a futuro saludable y feliz. Lo que encontramos cada día nosotros como sorpresas que dice la doctora Dafna es cuando la persona se da la oportunidad, le abre el corazón a este proyecto o a este modelo de salud, se realiza exámenes preventivos de todo tipo, laboratorio, como lo decía Eduardo, después pasan por ecografías, luego pasan por ginecología, también tenemos el apoyo de urología. Cuando armamos todo ese rompecabezas de estudio clínico y encontramos cosas que la persona ni siquiera sentía, a uno lo llena de satisfacción poder hacer un diagnóstico oportuno, porque la enfermedad que se coja a tiempo, el cáncer que se diagnostique a tiempo, tienen un pronóstico totalmente diferente a cuando la persona llega, como decía Eduardo ahora, después de haberse hecho muchas cosas, de haberse automedicado, la enfermedad ha avanzado y ha dejado estragos. La finalidad de todos nosotros es que ustedes entiendan el mensaje que le estamos dando, y no tiene que ser con nosotros, porque nosotros hablamos en voz de bacteriólogos, de más médicos y demás. Consulten oportunamente. Si el carro los llevan a un chequeo preventivo, ¿por qué a nuestro cuerpo no? Invirtámosles un poco de tiempo y dinero a nuestra salud. La salud no es de 10, 15 minuticos en una consulta y rapidito y ya, que es que estoy afán y me dieron un permiso en la oficina. Si le dedicamos un día entero a un carro, pensemos en nuestra salud. De ahí salió el proyecto Un Día para tu Salud. Más que un chequeo médico, un día más para el resto de tu vida. Y el que quiera esa consulta dura 12 horas, o si no, no puede ir. Y 15 personas profesionales de salud lo van a atender. Eso es a lo que deberíamos de llegar en nuestro sistema de salud. Vamos a ir a este corte comerciales para que tengan o entiendan el por qué siempre nosotros trabajamos en equipo y por qué muchas veces ustedes llegan a una consulta, en este caso buscando conmigo una consulta, y muchas veces yo ni los atiendo. Terminan primero por todos ellos, pero pagaron una consulta y muchas veces lo atienden 5 y más personas. Ya regresamos. En el kit de pérdida de peso de medicamentos Dr. Rojas aparece un producto que se llama Weigras, pero se va a reemplazar por otro que se llama Sandú. El Sandú es un producto que tiene propiedades quemadoras de grasa y reemplaza al Weigras por procesos de Lenvima, un producto que viene ahora con unas propiedades maravillosas en el complemento de pérdida de peso, Sandú. Este es otro producto de medicamentos Dr. Rojas en los principales puntos naturistas y de droguerías del país. Sin lugar a dudas, el principal motivo de consulta en todos los servicios médicos del mundo es el dolor. La gente espera que tenga el síntoma, que tenga un dolor para consultar. Y ahí es donde entramos en equipo a hacer un proceso de estudio, de diagnóstico y de acompañamiento. ¿Qué vamos a hacer ante el dolor? Porque venimos con pacientes que han manejado cantidad de medicamentos y ya no los quieren tomar o tienen efectos secundarios severos con estos. Y ahí es donde nosotros pues no estamos de acuerdo con que al paciente le digamos pues acostúmbrese al dolor, ya no hay más que hacerle, tome ese tratamiento el resto de la vida, cuando hay especialistas en dolor. Y por eso nosotros hemos creado un equipo interdisciplinario con el doctor Andrés Felipe Rosas, con Julián Albeiro, con Ángela Rosero, con Raúl Andrés Londoño, y ahí es donde nosotros empezamos a decir, bueno, usted llega con X patología, vamos a evaluarlo en conjunto. Raúl, ¿en qué consiste esa evaluación y cómo ustedes empiezan a hacer ese acompañamiento a través de las manos y de otras terapias para el dolor?
Bueno, doctor, primero que todo, buenos días a las personas que nos siguen a través de Conexión Vital, aprovechando la oportunidad para felicitar el programa, Telecafé, al doctor Rojas. Sostener un programa 17 años no es fácil. Bueno, y yendo como al tema, normalmente recibimos el paciente por alguna remisión frente a algún caso de dolor. Nos apoyamos en imágenes diagnósticas cuando estamos hablando de trastornos neuroestructurales, bien sea en columna, bien sea factores que en su mayoría de los casos se deben a mala higiene postural, por decirlo de alguna manera, o algún tipo de trauma. Hacemos un examen isométrico, una valoración isométrica, donde permitimos observar la postura del paciente, cuál es su postura en un estado natural, y de esa manera podemos determinar hasta dónde hay ciertas afecciones en columna que desde la quiropraxia podemos manejar. Hay otro tipo de casos a nivel de daños más musculares o lesiones que requieren ya de un proceso mucho más largo, que tiene que ver más con un proceso de rehabilitación, y ahí es donde hemos entrado a hacer equipo con la doctora Ángela, con el doctor Julián en la parte de todas las técnicas manuales y fisioterapia para hacer un proceso más de rehabilitación y acompañamiento, y hasta ahora pues hemos tenido resultados bastante positivos. Ángela, estamos ahora próximos a abrir un nuevo servicio en nuestro Parque de la Salud, donde al paciente se le va a hacer un acompañamiento, tanto de hidroterapia con otras ayudas que se manejan sin medicamentos para el dolor. Muchas gracias, buenos días también para todos. Gracias por la compañía hoy en este día tan especial para todos nosotros en el parque. Sí, doctor, nosotros como equipo interdisciplinar aquí en el parque médico siempre vemos al paciente como una persona en su totalidad, tanto física como mental como estructural, ¿sí? Siempre hacemos una evaluación, como lo dijo ya nuestro compañero Raúl, hacemos una evaluación integral, no solamente miramos a la persona por el dolor que viene, digamos por una cervicalgia, una dorsalgia, en fin, sino en su totalidad, porque muchas veces las causas de una cervicalgia o una dorsalgia vienen a causa de otra razón que no es solamente el punto donde miramos siempre pues donde la persona nos refiere el dolor. Los programas que estamos manejando aquí en el parque médico son muy importantes para cada persona, porque aparte de ya la parte quiropráctica que manejan nuestros compañeros, la parte de fisioterapia que la manejo yo, la vamos a complementar con los programas que es de hidroterapia, que es el complemento ideal para cada tipo de procedimiento que vamos a llevar aquí en un proceso de rehabilitación o en un manejo de dolor como tal para cada paciente. Estos programas los manejamos bajo el criterio médico de cada uno de los que pertenecemos a este equipo. Cada quien hace la evaluación correspondiente a cada persona, a cada paciente, y de ahí se evalúa y se mira qué procedimiento se tiene que llevar. Entonces, y hacemos un manejo integral llevando tanto la parte de fisioterapia, la parte quiropráctica, la osteopatía y la hidroterapia que ya es un complemento en esta parte. Una de las otras actividades que hace Julián Albeiro es que ha sido entrenador físico, y muchas personas se dan a la tarea de buscar cierto acompañamiento a través de la actividad física para el manejo del dolor. Pero definitivamente esto mal manejado puede empeorar estos cuadros clínicos, o lo triste es que muchos pacientes nos llegan a la consulta y le han dicho que porque tiene un dolor en cualquier parte no puede volver a hacer ejercicio. El paciente se empeora, se engorda más y su cuadro clínico empeora. Las técnicas manuales y el acompañamiento en esa información de la actividad física, Julián Albeiro. Saludos a Conexión Vital por los 17 años, saludos al doctor Rojas, gracias a él pues hemos tenido una universidad diferente a la universidad pues de la que es el estudio. En cuanto a todo lo que tenga que ver con rehabilitación, todo lo que tenga que ver con ejercicio, siempre va a ser saludable. Si no hacemos ejercicio, pues vamos a tener muchos dolores. A veces no tenemos como la capacidad de entender que siempre es el tiempo el que manejamos al tiempo, no que el tiempo nos maneje a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucha actitud positiva y de tener ganas de vivir y ganas de hacer mucho las cosas. Una de las cosas importantes en ese proceso de dolor, doctor Alonso Cárdenas, es que además de todo lo que ellos hacen en la parte de acompañamiento de actividad física, de fisioterapia, de quiropraxia y otras técnicas que se manejan en el dolor, es a través de ese estudio que decía Raúl Andrés, es
las terapias como el plasma rico en plaquetas y ozono? Bueno, en primer término yo quiero decirles a los televidentes que este es un parque de la salud, no un parque de la enfermedad. Es decir, aquí estamos dedicados a divulgar un mensaje acerca de la promoción de la salud y el bienestar. Y para eso nos integramos todo un grupo de médicos, tanto médicos ortodoxos como los que nos hemos dedicado a investigar en la medicina alternativa. Con lo que comenta el doctor Rojas, obviamente que hay que tener un sustrato para que el paciente mejore en sus diferentes condiciones. El dolor es la principal causa de consulta que tenemos, es por lo que más incomoda a un paciente y lo que le hace ir muchas veces al médico. Y es una señal que está dando el organismo que estamos en esa condición de enfermedad. Dentro de lo que yo hago, preparo al paciente con terapias de quelación, que va a manejar todo lo que es el aparato circulatorio, terapias de ozono, que va a darle una oxigenación y una revitalización al paciente, y muchas veces se complementa con la terapia neural, que es la base del tratamiento que hacemos especialmente el doctor Rojas y yo dentro del Parque de la Salud. Al prepararlo en estas condiciones, el paciente va al quiropráctico, el paciente va a la persona que está dedicada a la fisioterapia, a la terapia respiratoria, a la terapia manual, etcétera, de manera que la preparación del paciente para que tenga una integralidad en su manejo del dolor. Lina, usted coordina y hace parte de todo el equipo de recepción, que son varias personas con usted, y la gente se queja a veces que es difícil llamar, que la información y qué tal. Vamos a contarle a tantos televidentes, cuando ustedes reciben una llamada, ¿qué les cuentan del Parque de la Salud? ¿Qué resumen de todo este equipo interdisciplinario y en qué condiciones un paciente debería venir para poder tener todos los apoyos diagnósticos? Claro que sí, muy buenos días para todos. Inicialmente el paciente debe llegar en ayunas, debe traer la muestra de coprológico y orina para que de esta forma le puedan realizar los exámenes de laboratorio. Manejamos un paquete muy completo en el que viene hemograma, glicemia, colesterol, triglicéridos, creatinina, ácido úrico parcial de orina, examen de tiroides y coprológico. Paso siguiente, pasamos al paquete de ecografías. Esto es un paquete muy completo en el que se escanea todo el cuerpo, se ve el cuello de la tiroides, los senos, el hígado, el páncreas, el vaso, la vesícula, los riñones, la vejiga, el útero y los ovarios. El resultado siempre se entrega inmediatamente. Nosotros procuramos porque los exámenes y los resultados salgan de la forma más rápida para poder tener un diagnóstico así más acertado y pues al día. ¿Y el ginecológico? También manejamos el paquete ginecológico. En este viene citología, colposcopia, ecografía transvaginal y la consulta con el ginecólogo. Y a otros con examen de seno, ¿no? Sí, por supuesto que sí. También incluye la parte de seno. El resultado todo se entrega inmediatamente. Manejamos también la parte de quiropraxia para manejo de dolor, lumbalgias, la parte de fisioterapéutica, manejamos el plasma rico en plaquetas para parte de los problemas articulares, ya la consulta médica como tal. Con toda esta información, en la ecografía se nos pasaba la parte del hombre, pues obviamente testículos y próstata, pero de ahí se derivan una cantidad de acompañamientos, como lo mencionábamos con odontología, y otra información que gente pregunta o que tenemos en nuestros servicios como estética, terapias de dolor, apiterapia, y todo esto acompañado de unos programas de desintoxicación. Unos los coordina la doctora Dafna con el doctor Alonso, con unas cámaras de vapores con rayos infrarrojos, sueros y ozono rectal con café, el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y el programa de Un Día para tu Salud. Todo esto es un modelo de salud que hemos querido implementar para que ustedes lo utilicen y definitivamente tengan un acompañamiento mejor en el proceso de la enfermedad. Vamos a este corte comerciales.
Medicamentos Dr. Rojas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para tu salud. Aloe vera, mangostino, piña y tamarindo dan a Sacrotin su poder natural, generando una película protectora, dando solución a los problemas gástricos, convirtiéndose en el complemento ideal contra todas las enfermedades del aparato digestivo. Gastritis, úlceras, colitis y más tienen solución con Sacrotin. De Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sin lugar a dudas, los problemas metabólicos y los problemas de obesidad siguen siendo otro de los problemas graves y por los cuales las personas consultan. Existe una especialidad o un estudio que hacemos nosotros en la medicina biológica que se llama dismetabolismo. ¿Qué es lo que está pasando? La parte de la nutrición, la parte de antecedentes de la persona que puedan estar relacionados con este tema, y por eso tenemos acá una sección grande en nuestro Parque de la Salud, y es el acompañamiento desde lo estético, con una parte médica muy importante y de equipos para este tipo de personas. Doctor Freddy. Bueno, doctor, usted durante 17 años, felicitándolo, ha realizado una labor increíble asesorando desde los televisores a esta población colombiana y afuera del país sobre cómo alimentarse mejor. Un factor determinante sobre la epidemia mundial que tenemos de inflamación crónica de bajo grado que genera obesidad, diabetes, hipertensión, hígado graso, ovario poliquístico, problemas de ácido úrico y demás patologías que se denominan dentro del rango de síndrome metabólico, que son la principal causa de mortalidad actualmente no solo en el mundo, sino también aquí en Colombia. Así que lo felicito por esa labor. También queremos contarles que nosotros hacemos una actividad médica mucho más integrada también hacia este tipo de problemas, asesorándolos no solo en terapias de desintoxicación y manejo de dietas individuales específicas, asesoría en el ejercicio y finalmente cuando el paciente ha logrado ese proceso final de tener un organismo que está mucho más sano a nivel interno, también podemos ofrecerle tratamientos a nivel externo para que también pueda verse y sentirse mejor a nivel físico. Los ayudamos con tratamientos de tipo estético, los cuales son orientados al manejo con tratamientos naturales, sin productos químicos, sin sustancias que alteren el organismo o que vuelvan a generar enfermedades por las cuales él ya pasó. Siempre concebimos la estética como el resultado final de un cuerpo saludable y de un cuerpo que ha estado en equilibrio con todas sus funciones orgánicas básicas. Para poder llevar a cabo todo lo que decía el doctor Freddy, se ha realizado o nos hemos apoyado en una serie de equipos también, con una serie de profesionales en estética y en masajes y drenajes linfáticos y demás, y esto para nosotros ha sido muy importante porque mucha gente dice, sí, yo bajo de peso y ¿qué pasa con mi piel? O otras personas que vienen con problemas dermatológicos y entonces empezamos un proceso de desintoxicación que es algo que tenemos muy claro en nuestros programas, pero que se le hacen ya otra serie de terapias con unos equipos, unas máquinas de dermoabrasión y demás, y esto nos permite hacer un proceso más integral, hacer un acompañamiento realmente como lo debe de tener la persona para uno iniciar o ver un resultado más satisfactorio. Esto lo hemos apoyado en unas revistas que ha sacado el doctor Freddy, las revistas que nosotros sacamos donde damos una serie de información a todas las personas, acompañado siempre de la parte nutricional. Y en esto yo quiero insistir mucho porque para nosotros la parte alimentaria sigue siendo, digamos que nuestra primera herramienta terapéutica. Antes de medicamentos, antes de cualquier cosa, la alimentación como ayuda terapéutica, doctor Germán. Es importantísimo la parte nutricional. Allí es donde empieza la salud o empieza la enfermedad. Si no tenemos una alimentación balanceada, equilibrada y sana sobre todo, no es que estemos promulgando un vegetarianismo, un veganismo, sino una alimentación equilibrada desde el punto de vista sana, una alimentación sana, alimentos en su calidad, ¿no? Combinación de los alimentos, saber un orden de cómo comer, respetar los tiempos alimentarios y seguir toda una rutina, como decía Álvaro, del punto de vista ejercicio, alimentación,
chequeos periódicos médicos para alcanzar ese nivel de salud. Otra de las cosas en que nosotros insistimos mucho es los programas de desintoxicación, y podríamos hablar de varios, ¿cierto? Nosotros tenemos el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, pero también tenemos un programa de desintoxicación y drenaje que hacemos a través de calor, rayos infrarrojos, que yo quiero que el doctor Alonso nos explique. Bueno, es muy importante hablar de lo siguiente. Aquí ven ustedes unas bombitas que son un símbolo. El mundo se mueve a base de símbolos y que representan los 17 años que lleva el doctor Jorge Enrique Rojas dando instrucciones, dando pedagogía en salud. Es el programa que yo sepa más antiguo dedicado a la salud en Colombia por televisión. Es un ícono dentro de la televisión que una persona tenga el talento, que tenga la capacidad y la creatividad para estar en los hogares colombianos día a día, todos los días, durante una hora, dando esta cantidad de instrucciones y de pedagogía en salud integrativa, porque es un programa puntualmente dedicado a la medicina integrativa. Integra la medicina alopática con la medicina alternativa, mal llamada medicina alternativa, o complementaria o medicina integrativa. Eso es una cosa que una persona con mucho talento como el doctor Rojas ha logrado hacer e ir constituyendo estos parques de la salud. Son dos parques que hay en este momento específicos, en Manizales y en Dos Quebradas, y muy posiblemente a través de Santiago Rojas, el hijo, que está estudiando medicina, que está relativamente próximo a salir, va a continuar en este proceso para que Colombia vea en este ejemplo de una persona que ha dedicado su vida a estos programas, pueda llevar y crear estos equipos de salud como el que se ha formado acá. Lo que ustedes ven acá es todo un equipo de médicos y de terapeutas que estamos dedicados a apoyar al doctor Rojas en este proceso de darle a las personas educación en salud, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional, en la parte social y en la parte espiritual. Es lo que propendemos con esto. El programa que yo manejo acá de desintoxicación o de limpieza, porque desintoxicación básicamente es limpieza. ¿Quién de nosotros no tiene internamente el organismo contaminado y sucio con lo que estamos consumiendo, con lo que estamos respirando, con lo que estamos bebiendo y con lo que estamos pensando, bombardeados permanentemente por una cantidad de información negativa? Entonces, es lo que propendemos en esto. Dentro de lo mío, hago un programa que básicamente se refiere a unos sueros ozonizados con unas inyecciones que van a limpiar el hígado, el páncreas, el intestino, el sistema linfático, el sistema genitourinario, una cabina de infrarrojo lejano donde la persona se introduce en esa cabina, recibe una radiación de calor interno, como una fiebre interna, durante 20 minutos, y a la persona transpira metales pesados y transpira y elimina cantidades de bacterias, virus y hongos que pueden estar perjudicando internamente su organismo, y se le hace una aplicación rectal de café orgánico recién preparado con un medicamento que se llama repolarizador magnético celular, y ozono, que es un gas de oxígeno modificado y que va a hacer una modulación del sistema inmunológico en el intestino grueso del paciente. Básicamente ese es el programa de limpieza o de desintoxicación que prepara el organismo para recibir todas las terapias que estamos aquí hablando en el programa. Muchas felicitaciones, doctor Rojas, por estos 17 años de soportar y de soportarnos a nosotros y de estar recibiendo tanto de nosotros. Bueno, vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos un poco del programa de ecografías, para que hablemos del programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, del Día para tu Salud y de todo este, vuelvo, insisto, modelo y proyecto de salud que hemos querido hacer en conjunto desde la parte de la humanización de la medicina, desde el concepto integral de la práctica médica, desde el trabajo en equipo. Vuelvo y les digo, yo ya no atiendo consulta a los pacientes solo. Yo siempre lo atiendo con varios médicos. Hemos tenido casos de ver pacientes con 7 médicos, pese a que pagan una consulta con 7 médicos, y analizar el caso clínico y mirar los exámenes y llamar a todos los médicos que nos hacen apoyos diagnósticos para poder conceptuar
y armar ese rompecabezas tan difícil que es el de la enfermedad. Ya regresamos después de este corte de comerciales. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa. Y siguen llegando profesionales de la salud que nos apoyan a este proyecto de medicina integrativa. Y una de las cosas que yo siempre trato de dialogar con los médicos que vienen a trabajar con nosotros es que, primero, esto no es un programa ni un parque de la salud de medicina alternativa. Nosotros no hacemos medicina alternativa. Como decía Alonso, está mal utilizado el término, que hacemos un programa de medicina integrativa. Y lo que yo insisto, el médico que se aventure a decir que hace medicina alternativa tiene que ser el mejor ortodoxo. Eso fue lo que nos llevó a buscar a la doctora Damna en un hospital, o al doctor Freddy en un hospital, porque trabajan en hospitales, son médicos ortodoxos con una formación hospitalaria muy grande. Y de ahí se arma todo este conjunto y llegan dos personas desde el principio a nuestros parques de la salud, que es el doctor Mauricio Rojas Barreto y el doctor Alejandro Mejía. Él es el quien nos apoya en toda la imagenología diagnóstica a través de la ecografía y él en la parte de ginecología. ¿Por qué tan importante el proceso diagnóstico a través de la ecografía? Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Enrique. La ecografía es un método diagnóstico, digamos, de primera mano, en el sentido de que se hace con unos aparatos que realmente no tienen ninguna irradiación ni efecto secundario para el paciente. Es así que la ecografía, pues la mayoría de las personas la han conocido cuando han acompañado a una paciente embarazada para ir a ver cómo está su bebé y poder ver científicamente todos los órganos fetales. Sin embargo, a través de estos años, nosotros hemos visto que lo que se está o a lo que llegó realmente la ecografía con el sistema de salud en que nosotros estamos, prácticamente que era una ecografía localizada. Es decir, que el médico con su criterio clínico decidía mandar a un paciente una ecografía y le coloca ecografía de hígado y vías biliares. ¿Qué pasaba? El médico que hace la ecografía va a ver solamente estos órganos y muchas veces de pronto la patología no está referida en ese tipo de ecografía que él ha determinado mandar, sino que la patología está en otro órgano que no va a ser barrido, que no va a ser visto en ese momento por el médico que está haciendo la ecografía. Esto nos llevaba a ver cómo posteriormente el paciente, cuando tiene una oportunidad mucho más adelante y sigue con su problema, sigue con su patología, volvió a consultar y determinaban que había que hacer otro tipo de ecografía, otra vez localizada, por decir algo, de vías urinarias, renal y de vías urinarias, y encontrábamos que se trataba de una masa o de un tumor que ya había crecido, que ya se había desarrollado y que estaba muy avanzado. Entonces esto nos llevó con el equipo del doctor Jorge Enrique a nosotros plantearnos y replantear la forma de hacer un barrido ecográfico y darle la oportunidad a todos los pacientes de poderse hacer un rastreo, que llamamos un barrido completo desde el cuello hasta los testículos, en una oportunidad ecográfica donde el paciente vaya, se le puedan hacer las 5 ecografías que seguramente para poderlas mandar tendrían que transcurrir 5 años en una EPS. Entonces el paciente viene acá y nosotros, generalmente los pacientes que vienen aquí son pacientes que son sanos, que uno los ve pues todavía pues con un estado de salud bueno y que si encontramos muy seguramente alguna patología ecográfica, se le puede todavía correr, se le puede todavía hacer algo. No es el paciente que llega ya, por decir algo, a hacerse un diagnóstico para darle, más bien es como una partida de función y decirle que se va a morir, sino es el paciente sano al que le podemos hacer algo todavía. Y por eso hacemos un rastreo general,
que abarque todos los órganos que podemos ver con ecografía. Esto debe ser algo que todas las personas, por lo menos después de los 40 años, una vez al año deberían hacerse este tipo de diagnóstico. Además hemos tenido la oportunidad de encontrar cosas, pues digo yo, maravillosas porque son a tiempo, y muchas personas venían con órdenes puntuales, que nos ha pasado, entonces una renal por una infección urinaria crónica, señor, hágasela entera, que es que haga la inversión, es un poquito más, pero lo vamos a ver desde acá hasta abajo, o a las señoras, y el cáncer estaba en la tiroides, como nos ha sucedido. Entonces, por eso invitamos a que las personas se hagan el proceso completo. Y nos pasa lo mismo con ginecología, doctor Alejandro Mejía. Sí, doctor Rojas, realmente ese protocolo que venimos trabajando, que lo inicié yo prácticamente en el 2002 y lo mejoramos y lo hemos estado estandarizando acá en el Parque Médico desde el 2013, realmente nos genera una prevención al máximo en la parte de la mujer, en la parte de prevención de cáncer, de cuello uterino, de ovarios, de endometrio, ni queda hablar la cantidad de patología que encontramos de ovario poliquístico en pacientes que vienen totalmente normales, totalmente sanas, la cantidad de pacientes que hemos detectado muy jóvenes, estamos hablando muy jóvenes de 21, 22, 23 años, con lesiones importantísimas de alto grado, en el cuello uterino, que si no las detectamos se nos van a un cáncer de cuello uterino. Realmente... perdón, yo lo interrumpo, entonces, citología... Realizamos la citología, el paciente viene a un paquete ginecológico básico que es la citología con la videocolposcopia, con la ecografía transvaginal, ese es el básico, y hay uno que digamos que el paquete 2 que incluye aparte de todos estos exámenes, la ecografía de alta resolución del seno, o sea que es todo un proceso que se está montado alrededor de una camilla con todos unos equipos, con toda una biotecnología disponible a un paciente, cosa que en 20 minutos un paciente lo vamos a explorar durante 20 minutos, cosa que difícilmente en el sistema de salud se puede lograr durante un año. Creo que para usted como médico y para todos nosotros, el hecho de ver una citología de una persona juiciosa, cada año con su citología, y después decir, no, tenía un cáncer de ovario, tenía un cáncer de útero, tenía en otra parte, lo lleva a uno a decir, el programa tiene que ser completo, como lo decía el doctor Mauricio, de hacer un diagnóstico ecográfico total. Lo mismo pasa en la ginecología. Es total esa apreciación, eso lo vemos todos los días, pacientes muy juiciosas que se realizan sus citologías, buenas citologías, no estamos diciendo que están mal hechas las citologías, sino que siempre estamos diciendo que no es suficiente, que ese momentum del paciente para estar ahí, poderlo observar en varios ángulos, ver no solamente su cuello uterino, su vagina, el estado del flujo, ver los ovarios, el endometrio, contar el número de folículos que tiene, y bueno, en ese momento se hace una apreciación total y definitiva de la paciente y una verdadera prevención de la paciente con ese protocolo, con ese paquete de exámenes que se realizan en 20 minutos. El ejercer la medicina por tanto tiempo lo lleva a uno a decir, hay que pensar en el paciente de una manera integral, y esto es lo que nos lleva a nosotros dentro de este modelo de salud en nuestros parques de la salud, a hacer 2 proyectos adicionales a estas experiencias diagnósticas que acaban de mencionar, y son el Día para tu Salud, donde hemos iniciado un programa con unas experiencias muy grandes, la persona va 12 horas de consulta, nos hemos reunido todos con el equipo de diagnóstico y de acompañamiento del médico, y esto ha sido una experiencia para escribirla, donde la persona tiene durante esas 12 horas 15 apoyos terapéuticos y diagnósticos, y durante ese día sale con todos los medicamentos para continuar toda una terapia. Y la otra es la limpieza de colon con recambio en flora intestinal, que es un programa que inicia en Colombia la Universidad de Caldas, en el programa de doctorado en metabolómica con Inglaterra y con Brasil. Y nosotros tenemos acá en nuestro Parque de la Salud, con el apoyo de hotelería, a los pacientes que vienen a este programa de 6 días, donde se les hace un proceso de recambio de flora intestinal en procesos terapéuticos como hígado graso, dismetabolismo, dislipidemia, que son problemas de colesterol, triglicéridos, obesidad crónica, tantas patologías que a través de este programa de 6 días también durante este tiempo nos ha dejado una gran experiencia médica. Yo quiero agradecer a todo este equipo de profesionales de la salud
Hoy en nuestro cumpleaños, 17 años de estar haciendo una labor diaria muy difícil, como bien lo ha resumido el doctor Alonso Cárdenas, porque todos los días tener un tema para todos ustedes de 1 hora no es fácil, es muy difícil. Una idea que tengo que agradecerle a Telecafé, donde nace, y ahora estamos en Teleislas, Telepacíficos, NTV, Cable Max, próximamente en Televid, y poder llegar a muchos más canales de televisión para hacer educación y prevención en salud. Entonces, yo tengo que hacerle un agradecimiento a ellos y a todos los médicos de todas las especialidades que han pasado todos los días 1 hora a hacer educación y prevención en salud. Yo quiero un aplauso para todos nosotros y para todos los canales de televisión donde se transmite Conexión Vital. Felicidades para todos. Dos libros en uno. Cómo hacer de la cocina una farmacia. Una serie de ayudas terapéuticas que les va a permitir a ustedes convertir la cocina en un suplemento terapéutico para el manejo de la enfermedad. Acompañado con audio CD, conferencias que van a ser un aporte para la enfermedad del alma. Y su segundo libro, Las 100 enfermedades más frecuentes. Hemos recopilado todo un historial de consultas médicas para que ustedes en este libro puedan tener una gran ayuda de información, de ayudas terapéuticas complementarias y de conocimiento de sus patologías. Este libro lo encuentran ustedes en tiendas naturistas y en la librería nacional en todo Colombia, donde ustedes pueden pedir este libro vía internet y llegará a sus casas. Lo pueden encontrar como Las 100 enfermedades más frecuentes, escritas por el médico Jorge Enrique Rojas Quiseno. Un libro para su salud. ¿Tienes una